Tengan muy buenos días cada uno de ustedes, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente a la clase dominical del Manual Bensígueme. En este día, mis niños, quiero decirles que el título de la clase se encuentra en el libro de Éter. Hoy, mis niños, el domingo anterior terminamos el libro de Mormón y este día vamos a ver el libro de Éter. Y en el libro de Éter 4:15 se encuentra el título de la clase y se titula Cuando rasguéis ese velo de incredulidad. Rasgad ese velo de incredulidad. Entonces el título de la clase que viene en nuestro manual, Ven, sígueme. Quiero decirles, mis niños, que Moroni, cuando terminó el libro de Mormón, o sea, el libro que escribió su padre, porque el libro de Éter también lo escribió Moroni, pero cuando terminó el libro de su padre, que era el libro de Mormón, nos dejó una bendición que hoy quiero compartirla con cada uno de ustedes. Este es el final del libro de Mormón que hoy terminamos. Y dice, y el Señor Jesucristo les conceda que sean contestadas sus oraciones según su fe. Y Dios el Padre, de acuerdo con el convenio que ha hecho con la casa de Israel, y los bendiga para siempre, mediante la fe en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa es la bendición que nos dejó Moroni a cada uno de nosotros después de terminar el libro de Mormón. Y qué especial dice, ¿verdad? Que él pide a Dios que nuestras oraciones sean contestadas. Y realmente el Señor bendice cada uno de nuestras oraciones. Y quiero decirles, mis niños, que en esta mañana, en el libro de Éter, el Señor nos enseñó. Vamos a compartir en el manual de esta mañana, y el manual dice que el Padre Celestial escucha y contesta nuestras oraciones. El Padre Celestial escucha y contesta nuestras oraciones. Entonces vamos a ver, mis niños, de qué manera el Padre Celestial escucha y por qué dice que escucha nuestras oraciones. Dice que, vamos a ver en el libro de Éter 1:33. Entonces el Señor, vamos a ver en Éter 1:33, a ver qué nos enseñó Éter. Pero antes que iniciemos a decirles quién era este pueblo que hoy vamos a estudiar, quiero decirles, mis niños, que en el antiguo o en el viejo continente, mis niños, había un pueblo que vivía en la llanura de un valle llamado Nimrod. Y ese pueblo, mis niños, quiso construir casas, y en medio del pueblo quisieron hacer una torre tan grande, pero tan grande hasta llegar al cielo. Y el Señor vio la intención de aquel pueblo, y aquí se la voy a compartir en el libro de Génesis, capítulo 11 y versículo 4. Esto dijo aquel pueblo. Miren, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen una sola lengua, y han comenzado a edificar, y ahora nada los hará desistir. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, mis niños, en esa torre, allá se le llamó la Torre de Babel,
porque así le iban a poner, porque dijo él, dijo el pueblo, démosle un nombre. Entonces Jehová confundió el lenguaje de todo aquel pueblo y los esparció por todos los confines de la tierra, o sea que fueron echados de aquel pueblo que se llamaba Babel. ¿Y qué privilegio para este pueblo? Era dirigido por un hombre llamado Jared. Jared y sus amigos y su hermano. Cuando el Señor iba a confundir el lenguaje, le dijo a su hermano, quiero decirles que el hermano de Jared era un hombre fuerte y altamente favorecido por el Señor. Por eso su hermano Jared le dijo, aquí en Éter 1, esto fue lo que le dijo el hermano de Jared a su hermano, dice, y dicho Jared vino de la gran torre con su hermano y sus familias y algunos otros y sus familias en la época en el que el Señor confundió el lenguaje del pueblo y juró en su ira que serían dispersados por toda la superficie de la tierra. Conforme a la palabra del Señor, fue dispersada la gente. Este pueblo, aquí en el continente, en el viejo continente, o en Jerusalén que se encuentra en la Biblia, fue esparcido. Y nosotros tenemos el privilegio de tener esa historia en el libro de Mormón, porque en la época del rey Mosías, su pueblo iba a la tierra de a buscar la tierra de Saraenla, y en el camino se encontraron una gran ciudad con muchos huesos secos, con muchas viejas armaduras y espadas corroídas. Y la bendición, se encontraron unas planchas donde estaba grabado el libro de Éter. Y Moroni lo compendió en el libro de Mormón. Quiero decirles que el lenguaje que estaba escrito, las planchas del libro de Éter, no la podía leer ningún hombre, pero fueron traducidas por el vidente y revelador, el profeta Mosías. Entonces, mis niños, esa es la historia. Y sucedió que, y como el hermano de Jared era un hombre grande y dotado de fuerza y altamente favorecido del Señor, Jared, su hermano, le dijo, suplica al Señor que no nos confunda, de modo que no entendamos nuestras palabras. Mis niños, quiero decirles que cuando el hermano de Jared suplicó al Señor, el Señor tuvo misericordia del hermano de Jared y no les confundió su lenguaje, de manera que se podían comprender todos. Cuando vieron la misericordia del Señor, Jared le volvió a decir a su hermano, pregunta al Señor y dile que no confunde el lenguaje de nuestros familiares y de estos nuestros amigos. Y el Señor escuchó a Jared y no confundió el lenguaje de aquel pueblo que estaba dentro del pueblo que estaban haciendo la torre de Babel y fueron expulsados. Pero el Señor tuvo misericordia con Jared, su familia y sus amigos. Y nuevamente Jared le dijo a su hermano, pregúntele al Señor a dónde nos llevará, que si nos llevará sea una tierra altamente favorecida. Y Jared
volvió a consultar al Señor. Y el Señor tuvo nuevamente misericordia con Jared y les dijo que les iba a dar una tierra de promisión, una tierra prometida, y los trajo a este continente. De esta manera, mis niños, Jared y su familia y sus hermanos vinieron al continente americano. Y allí mis niños trajeron toda clase de animales para vivir en la tierra prometida, que era esta tierra, que era esa tierra era en este continente. Pero les dio un mandamiento que les daba la tierra, que era la tierra de promisión, con el compromiso que les sirvieran hasta el fin. Mis niños, las bendiciones no son gratuitas. Debemos esforzarnos por cumplir los mandamientos del Señor y gozar de la tierra de promisión. Mis niños, de esa manera vino ese pueblo a este continente. Y luego les dijo que para que pudieran cruzar y salir del valle de Nimrod, tenían que construir barcos. Y le dio el modelo de los barcos que iban a construir. Y siguió diciendo el Señor. Y ocurrió que el Señor escuchó al hermano de Jared y se compadeció de él y le dijo: ve y recoge tus rebaños, macho y hembra de cada especie. Así vemos, mis niños, preparó y todos los animales de todas clases y de especies como le mandó el Señor. Y se preparó para partir al desierto a buscar la tierra de promisión en nuestro continente, al cual tenemos el privilegio de habitar cada uno de nosotros. Mis niños, y continuó diciendo: y había jurado en su ira al hermano de Jared. Aquí es la promesa que les hace el Señor, que la voy a compartir con ustedes literalmente porque es bien especial. Y dice: y había jurado en su ira al hermano de Jared que quienes poseyeran esta tierra de promisión, desde entonces y para siempre, deberían servirlo a Él, el único Dios verdadero y viviente sobre la faz de la tierra. Así es, mis niños, vemos cómo el hermano de Jared pidió al Señor, suplicó en oración cada una de sus peticiones, y por eso les digo que el Señor contesta nuestras oraciones y el Señor nos da revelaciones personales para que podamos dirigir nuestras vidas. Mis niños, quiero decirles que yo he recibido revelación de mi Padre Celestial para ayudarme en mi vida. Quiero compartirles en una ocasión en mi trabajo. A mí se me habían perdido como 3 expedientes que eran de mucho valor económico. Estaba muy afligida y preocupada yo, y lo busqué por todos lados donde podía tenerlos, y no los encontré, mis niños. Cuando me acosté, yo le pedí al Señor que me iluminara dónde podía encontrarlos, porque eran de mucha importancia para mi trabajo. Fui y oré en la noche al acostarme y en la noche en la mañana. En la mañanita que estaba orando, el Señor me reveló dónde estaban los expedientes. Pero cuando
recibí la respuesta, mis niños. Dije yo, pero allí ya busqué. ¿Cómo pueden estar ahí si yo ya busqué? Pero en la mañana que llegué a mi trabajo, obedecí y recibí la bendición. Allí estaban mis niños. Cuando Dios revela a cada uno de nosotros, es para nuestro beneficio. Mis niños, qué bendición la que he recibido a través de la revelación. Y el Señor también, mis niños, nos enseña que cada uno de nosotros fue criado a su imagen y semejanza. Hay un versículo también en el 35 que ya se los compartí, cuando el hermano de Jared suplicó al Señor y el Señor tuvo misericordia de él. Entonces, vamos a ver por qué nos enseñó que cada uno de nosotros fuimos criados a imagen y semejanza de Dios. Y lo vamos a compartir en el libro de Éter 3:6. Vamos a ver Éter 3:6. Y sucedió que cuando el hermano de Jared hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor extendió su mano y tocó las piedras una por una con su dedo, y fue quitado el velo ante los ojos del hermano de Jared, y vio el dedo del Señor, y era como el dedo de un hombre. Como les dije, mis niños, que el Señor mandó a Jared a preparar unos barcos para que cruzaran las aguas para llegar a este continente. El hermano de Jared y sus amigos construyeron 8 barcos, pero Jared rogó al Señor, o sea que oró a Dios y le dijo, y sucedió que el hermano de Jared clamó al Señor diciendo, oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado y he construido los barcos, y aquí, oh Señor, no hay luz en ellos. ¿A dónde nos vamos a dirigir? Y también pereceremos, porque en ellos no tendremos cómo respirar aire. Por consiguiente pereceremos. Y el Señor le dio las instrucciones al hermano de Jared que hiciera una cubierta para que les entrara aire, pero no le dijo qué hiciera para que él pudiera iluminar los barcos. Pero Jared era altamente favorecido por el Señor y él sintió lo que tenía que hacer. Subió al monte y escogió 16 piedras blancas, diáfanas como cristal. Y fue cuando le dijo al Señor, he aquí no hay luz en ellos. ¿Vas a permitir que las grandes aguas, crucemos las grandes aguas en la oscuridad? Y el Señor le dijo, pues he aquí seréis como una ballena en medio del mar, porque las inmensas olas estallarán contra vosotros. No obstante, yo os sacaré otra vez de las profundidades del mar, porque de mi boca han salido los vientos. Miren, mis niños, de la boca de Dios han salido los vientos. Y también he enviado la lluvia y los diluvios. El Señor es el Rey de Reyes y a Él obedecen las aguas y los vientos. Y le dijo el hermano de Jared, oh Señor,
que tú que tienes todo poder y puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre, por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y dispónlas para que brillen en la oscuridad y nos iluminen en los barcos que hemos preparado para que tengamos luz mientras atravesemos el mar. Y el Señor le hizo el milagro y con su dedo tocó las 16 piedras, porque iba a colocar 2 en cada barco. Mis niños, entonces al ver cuando el Señor estaba tocando las 16 piedras con su dedo, rasgó el velo de oscuridad del hermano de Jared, porque el hermano de Jared era altamente favorecido por el Señor y lleno de fe. Y Jared vio el dedo del Señor. Y cuando vio el dedo del Señor, Jared cayó herido. Y el Señor le dijo, levántate, porque has caído. Y le dijo el hermano de Jared, he visto el dedo del Señor. ¿Y qué más viste? Le dijo el Señor. Nada más, muéstrate a mí. Y el Señor se le mostró al hermano de Jared. Y miren qué sucedió. Y le dijo el Señor, y el Señor le dijo, a causa de tu fe, has visto que tomaré sobre mí carne y sangre. Y jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande fe como la que tú tienes, porque de no haber sido así, no hubieras podido ver mi dedo. Y cuando hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor se le mostró y dijo, porque sabes estas cosas, eres redimido de la caída, por tanto eres traído de nuevo a mi presencia. Por consiguiente, yo me manifestaré a ti. Y aquí yo soy el que fui preparado desde la fundación del mundo. Vemos, mis niños, que nosotros, al igual que Jesucristo, tenemos sangre y carne, al igual que Él, porque fuimos criados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Como Él tenemos, como dice este maravilloso himno de primaria, escúchenlo para que miremos que nosotros somos a imagen de nuestro Padre Celestial. Cabeza, cara, hombros, pies, hombros, pies, hombros, pies. Cabeza, cara, hombros, pies. Y una vuelta entera y otra vuelta entera. Cabeza, cara, nariz, pies, nariz, pies, nariz, pies. Cabeza, cara, nariz, pies. Y una vuelta entera y otra vuelta entera. Cabeza, cara, boca, pies, boca, pies, boca, pies. Cabeza, cara, boca, pies. Y una vuelta entera y otra vuelta entera. Cabeza, cara, hombros, pies, hombros, pies, hombros, pies. Cabeza, cara, hombros, pies. Y una vuelta entera y otra vuelta entera. Cabeza, cara, nariz, pies, nariz, pies, nariz, pies. Cabeza, cara, nariz, pies. Y una vuelta entera y otra vuelta entera. Cabeza, cara, boca, pies, boca, pies, boca, pies. Cabeza, cara, boca, pies. Y una vuelta entera y otra vuelta entera. Entonces, mis niños, quiero decirles que nosotros
tenemos manos, como dice el himno, y entonces el Señor de esa manera se le apareció al hermano de Jared, mis niños, y se le apareció en un cuerpo espiritual. Qué bendición para el hermano de Jared. Recordemos que Jesucristo aún no había nacido, pero en su cuerpo espiritual se le mostró al hermano de Jared. Y Jared vio al hermano de Jared vio al Señor. Por eso ya no fue fe la de él, porque vio por sí mismo con certeza que Cristo tiene cuerpo y sangre, al igual que cada uno de nosotros. Y le dijo el Señor al hermano de Jared, y nunca me he mostrado al mundo a quien he criado, porque jamás ha creído en mí el hombre como tú lo has hecho. ¿Ves que eres criado a mi propia imagen? Sí, en el principio todos los hombres fueron criados a mi propia imagen. Mis niños, cada uno de nosotros somos bendecidos porque hemos sido criados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mis niños, cada uno de nosotros tenemos el privilegio de tener el libro de Mormón. El libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Y en las planchas donde estaban escritos el libro de Mormón, que fue traducido por el profeta José Smith, los nefitas ni los lamanitas tuvieron el privilegio de tenerlo. Solo cada uno de nosotros y la posteridad de aquellos pueblos que somos cada uno de nosotros. Los grabados de las planchas que tuvo el profeta José Smith lo vieron 3 testigos. 3 testigos testifican del libro de Mormón. Y vamos a leer en el libro de Éter 5. Y dice, y he aquí, tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar a la luz esta obra, porque de Dios y por el poder de Dios se mostrarán a 3. Por tanto, sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas. Y en boca de 3 testigos se establecerán estas cosas. Y el testimonio de 3, y esta obra en la cual he mostrado, se mostrará el poder de Dios y también su palabra. Entonces, mis niños, vemos cómo 3 testigos dieron testimonio de la traducción del libro de Mormón. Y ya vamos a ver cuáles son estos testigos. Pero antes vamos a compartir esta escritura que nos dice a cada uno de nosotros, Moroni, en los escritos en el libro de Éter, por revelación del Señor, y dice, por tanto, cuando recibáis esta historia, sabéis que la obra del Padre ha empezado sobre la faz de la tierra. Mis niños, la obra del Señor ha empezado porque tenemos en nuestras manos el libro de Mormón, que nos ayuda a entender y comprender el camino que nos llevará a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y los 3 testigos, mis niños, que vieron la traducción del libro de Mormón, vamos a compartirlo. Y se encuentra, aquí les voy a decir cuáles fueron esos 3 testigos, que ya estaban escritos en las planchas, pero lo tradujo el profeta José Smith, y ya se había profetizado de los 3 testigos que iban a ver las planchas con los grabados del libro de Mormón. Y estos son los testigos: Oliver Cowdery, David Wigner y Martin Harris. A estos 3 testigos se refirió Moroni en la revelación.
O sea, que la profecía que le dio el Señor a Moroni se cumplió cuando el profeta José Smith los puso como testigos del contenido del libro de Mormón después de su traducción. Y eso dicen los 3 testigos: conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos a quienes llegar esta obra, que nosotros por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo hemos visto las planchas que contienen esta relación, la cual es una historia del pueblo de Nefi y también de los lamanitas, sus hermanos, y también del pueblo de Jared, que vino de la torre de que se ha hablado, de la torre que hemos hablado, mis niños, de la torre de Babel, allá en Jerusalén. Y también sabemos que ha sido traducido por el don y el poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró. Por tanto, sabemos con certeza que la obra es verdadera. Mis niños y mis niñas, en esta mañana, yo me uno al testimonio de los 3 testigos. Testifico con todo mi corazón que el libro de Mormón contiene la palabra de Dios. El libro de Mormón en los momentos de aflicción me ha llenado de gozo y tranquilidad. En los momentos de tristeza y de mis preocupaciones he encontrado paz en sus libros. Testifico con todo mi corazón que esta es la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Aunque el mundo lo niegue, lo sé porque el Espíritu Santo me lo reveló cuando pregunté a Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.